Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos a una nueva edición de Fica Café. En esta oportunidad vamos a hablar de un asunto tan actual como interesante: el papel que juegan actualmente los directivos en la estrategia de comunicación digital de sus empresas. Los directivos son embajadores, prescriptores, nombres que anclan la marca de la compañía en la sociedad y que interactúan con los usuarios de las redes, por lo que resulta muy importante acertar y estar en perfecta sintonía y alineación de intereses con la marca que dirigen. Y todo ello se recoge en un análisis, un informe titulado Influencia Digital, Empresas y Directivos, que ha elaborado el Departamento de Comunicación Digital de CREAP. Y para conocerlo en profundidad, hablamos hoy con su director, Cecilio Prado. ¿Qué tal? Bienvenido, Ceci. Hola, ¿qué tal, Antonio? Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Y con Irene Martínez, que es Associate Director de este departamento. Irene, bienvenida. Gracias, Antonio. Un placer estar aquí. Y enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Bueno, es muy interesante, ¿no? Porque al final un directivo es algo más que un cargo de responsabilidad en una compañía. Y digamos que en la actualidad son imágenes que acuden a medios de comunicación, son prescriptores, como decíamos, son nombres que se identifican con su compañía. De alguna forma, claro, su papel en las redes determina mucho también la propia imagen de la empresa que dirigen. Totalmente. De todas formas, yo creo que no hablamos de algo nuevo, que realmente es algo que de lo que hemos visto una transformación. Antonio, tú bien sabes que llevas en el periodismo algunos añitos, que siempre ha habido portavoces en las empresas. Uh-huh. Ahora lo que está viendo es un cambio de ese portavoz al ámbito digital, o que un poco utiliza esos dos papeles, tanto la parte más de la prensa tradicional como un canal propio que es el digital en favor de la compañía. Siendo así, como dices, es verdad que los directivos tradicionalmente han estado, digamos, en un segundo plano, una segunda línea, ¿no? Y ahora sí se ve, digamos, una mayor presencia, un mayor protagonismo. Ahora la gente ya es capaz de decir, bueno, la empresa tal, cuyo presidente o cuyo CEO es esta persona o esta otra. Es decir, antes, digamos que había como una especie de idea de que tenían que mantenerse un poco en un segundo plano, en el backstage, y ahora, sin embargo, eso, con las redes sociales, Irene, ha cambiado totalmente, ¿no? Ahora sí, justo. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en José María Albert Payete, presidente de Telefónica, es una persona muy activa en redes sociales, o Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander. Hay muchos ejemplos claros, ¿no?, de esto, y están en las redes interactuando y representando a sus compañías. Sí, yo creo que es muy importante que un directivo, un portavoz, sea la cara visible de su empresa, alineándose con los valores de su empresa. Uno de los principales insights que hemos sacado de este estudio es que el 100% de las empresas que hemos analizado está presente en redes sociales, especialmente en LinkedIn. Pero no ocurre lo mismo con sus directivos. Todavía el 100% no se anima a estar presentes. Entonces, bueno, eso es algo que nos llama la atención porque, efectivamente, como comentabas, Antonio, creemos que es muy importante darle voz a tu propia empresa transmitiendo pues todos esos valores. Es súper importante. Bueno, la primera pregunta, Ceci, es ¿por qué habéis elaborado desde el Departamento Digital de esta casa, de CREAP, el análisis del que estamos hoy hablando en este Fica Café? La respuesta es poner en valor ese papel, ¿no? Que decíamos antes, que el directivo tiene que estar en redes sociales porque es un elemento fundamental de la estrategia de comunicación digital en este caso, pero de comunicación en general de la compañía. Volviendo un poco a la pregunta que hacías antes, que hablábamos un poco de que es cierto que antes estaban, no en el anonimato, pero casi no tan expuestos, ahora es que la sociedad lo demanda. Claro. O sea, la sociedad a lo que dice un periodista ya casi le da menos credibilidad que a lo que dice un CEO en redes sociales. Entonces, hay que estar. Si la compañía quiere transmitir ciertos valores, dar credibilidad y confianza, el directivo debería estar. Antes había un cierto temor, estar en redes sociales y exponerse, ¿no? Ahora sí que están, digamos, asesorados y tienen a un departamento digital en sus compañías que les ayudan, les auxilian en esta labor. Claro, yo creo que esto al final no es aleatorio, hay que preparar una buena... Es espontáneo, pero no del todo, eso ¿no? Mano un tropo. Totalmente, hay un trabajo detrás, como te comentaba antes, de estar alineado con la estrategia de comunicación de tu propia compañía, y es una labor que bueno, hay que trabajarla antes de exponerse a esos medios. Bueno, ¿qué metodología habéis seguido? ¿Cómo habéis abordado este trabajo?
Bueno, realmente LinkedIn nos lo ha puesto un poco difícil porque al final ha sido la red que hemos utilizado para hacer el análisis y LinkedIn no permite la conexión de herramientas. Tiene la API, que es algo un poco técnico, pero bueno, la tiene cerrada, por lo tanto no nos permite conectar una herramienta de un tercero para hacer un análisis casi mecánico. Entonces, lo que hemos hecho ha sido un análisis manual de las 50 primeras empresas en facturación de España y luego hemos dividido por sectores. Y bueno, una vez mirábamos la empresa, los datos que tenía de engagement, publicaciones, etcétera, luego íbamos a ver si los más altos directivos, bueno, director general, CEO, etcétera, estaban en redes y a partir de ahí pues íbamos sacando conclusiones. Entiendo, Irene, que LinkedIn es la red por antonomasia, la red por excelencia en cuanto a interacción de directivos con usuarios de redes, pero no solo, ¿no? Es LinkedIn, pero también muchos están en Twitter, ahora llamado X, o en otras redes sociales, ¿no? Sí, o sea, pensamos que al final la red más idónea para estar como directivo de una compañía es LinkedIn por todos los valores a nivel empresa que refleja. Pero muchos de ellos es verdad que dan el salto a X antes Twitter porque es una red que funciona muy bien en cuanto a interactuar sobre temas de actualidad, hitos que se están dando en este momento. Cuando vas a un evento, pues casi en real time lo vas cubriendo y cada vez más vemos que se animan con Instagram a mostrar quizá esa parte más personal. Instagram todo son imágenes. Entonces, bueno, cada vez vemos cómo la comunicación de los directivos también se diversifica, por supuesto las empresas. Incluso los más jóvenes, estoy pensando en CEOs de startups y tal, también utilizan TikTok. Justo lo iba a decir, que digo, no descartemos TikTok, digo, porque también entra en juego, ¿no? Porque está en auge la red y también para los directivos. Yo creo que cada vez más iremos viendo más directivos, incluso no tanto de startups. Sí. Antonio, digo, veremos a ver si Payete no va creciendo ahí en TikTok, porque la verdad que al estar cada vez más gente en TikTok, pues van a demandar esos mensajes, esa transparencia que decíamos antes también en esa red. Y sobre todo gente joven. Efectivamente. Sí, empresas que también trabajan para jóvenes y que saben que tienen un canal de comunicación. ¿No le tienen miedo a los trolls, a los bots, a los haters que están pululando por las redes, Irene? Yo creo que al final los haters en redes sociales es como los enemigos que tú puedes tener en la vida cotidiana fuera de las redes, ¿no? Sí, pero son más discretos en la vida cotidiana, ¿no? Porque es muy fácil opinar cuando tienes una pantalla por medio, pero bueno, yo creo que no, o sea, los haters siempre están ahí, hay que saber gestionarlos, por supuesto, hay que saber controlar si viene una crisis provocada por un hater. Pero yo creo que si tienes una buena estrategia de comunicación, no tienes por qué generar una crisis. Utilizó una palabra que nosotros en comunicación y en consultoría de comunicación tenemos muy presente, que es crisis de comunicación. Antes se circunscribía estrictamente al ámbito de los medios, prensa, radio, televisión, medios digitales más tarde y ahora también en las redes sociales. Es decir, que ahora cuando una empresa, una compañía demanda una asesoría de comunicación de crisis, hay que actuar en los medios offline, pero también en todos los medios online y en las redes sociales de una manera muy determinante. Sí, no, total. Ahora mismo las redes, además, yo creo que a veces en redes como X se genera un odio y una polémica que parece que la red social vive de ello. Entonces, pues es uno de los primeros canales a monitorizar. De hecho, nosotros, que tenemos clientes importantes, siempre miramos los trend topics y demás, y tenemos herramientas además de monitorización para ver si ha ocurrido algo, porque hay veces que es de manera un poco gratuita que hablen de ti. Entonces, las redes están ardiendo, esto se utiliza mucho, no sé si metafóricamente, a veces es verdad, ¿no? Que hay una serie de interacciones muy voluminosas en redes sociales, ¿no? Claro, al final en redes, digamos que se prende una mecha y muy rápido se provoca un incendio, porque todo empieza a coger un volumen y ahí está también la capacidad que tienen empresas como la nuestra de atajar el conflicto cuando empieza a crecer, para evitar que se haga más grande, ¿no? Yo creo que es el punto de la crisis. Además, la mecha prende rapidísimamente, ¿no? En horas. En horas. Es cierto que hay veces que prende muy rápido, se forma un lío que vamos y pasa rápido. Sí. Es cierto, yo creo que antes las crisis eran más pausadas y duraban más, ahora es todo. También en los medios tradicionales. Igual, sí, totalmente. Creo que Internet ha contribuido bastante a ese sentido, pero es cierto que pues hay picos de conversación de miles y miles de personas hablando de un tema y a los 2 días yo creo que le preguntamos a la gente, dicen, ¿de qué me estás hablando? Yo creo que ni se acuerdan de qué han publicado. Va todo muy rápido, sí, ¿no? Va muy rápido. Quería preguntaros por cómo son los procesos de interacciones en los que participan los directivos de las compañías en las redes sociales. ¿Cómo suelen ser esas interacciones, esas interactuaciones con el público?
Bueno, al final hay muchas formas de generar que un usuario interactúe contigo. Una de ellas, que creo que es la más importante, son los contenidos. Muchas veces los directivos crean una estrategia de contenidos que sea más fácil que la gente reaccione, pues haciendo preguntas abiertas, generando temas de actualidad que hagan que el público reaccione más. Hay pequeños trucos para que la gente reaccione ante tus posts. Uh-huh. No suelen entrar los directivos en una conversación, salvo que sean interpelados de una manera muy directa, ¿no? Claro. O su compañía. Lo normal es que no, pero bueno, se dan casos. Yo creo que al final lo que debería tener en cuenta un directivo a la hora de tener un perfil, aunque tenga un equipo de comunicación detrás, que yo creo que ya se da por hecho, es que parezca natural. Lo que no puede ser es que sea todo muy mecánico, que parezca que lo ha hecho el ChatGPT, que yo solo publico, no contesto a nadie, etcétera. Entonces, una buena estrategia debería incluir pues interactuar con otros y generar, generar conversación a partir de lo que ha dicho otro. O sea, no es solo lo que dices tú. Y entiendo, ahora me lo confirmaréis vosotros, que los directivos y sus equipos digitales intentan ser muy cautos a la hora de publicar en redes sociales. Digo porque una de las características de cualquier red es la instantaneidad, la inmediatez. A veces alguien está con un estado de ánimo determinado y voy a poner esto, ¿no? Imagino que vamos a pensar dos veces porque estamos comprometiendo la imagen de la compañía y la propia imagen del directivo. Sí, total. Cuando hay un equipo de comunicación detrás y controla, digamos, el perfil más o menos, suele ser todo acorde a una estrategia, todo se piensa, se ven qué posibles consecuencias se tiene a ese post y luego se actúa. Pero no siempre es así, Antonio. Hay veces que, no los que has dicho, porque son empresas IBEX, etcétera, pero empresas más pequeñas que el directivo pues tiene cada vez una gestión mixta, ¿no? Oye, lo lleváis, me ayudáis, pero yo también quiero. Sí. Y ahí, cuidado, porque te puedes meter en un jardín peligroso de no, es que he publicado esto porque me apetecía, porque me he enfadado mucho al ver esta noticia. Bueno, pues hay en determinadas cosas que un directivo no se tiene que posicionar, etcétera. Me salía del alma, ¿no? Pero exactamente. Hay que pensarlo. Sí. Que digamos que tiene muchas ventajas, como estoy señalando, pero también podría haber un inconveniente si no se utiliza bien, ¿no? Claro, hay que ser espontáneo y mostrar tu propia personalidad y carácter, que creo que es un poco lo que te diferencia de otros directivos, otras estrategias, pero siempre con líneas rojas que hay que respetar. Bueno, leyendo vuestro informe, dice, yo he visto, los directivos superan a sus empresas en la tasa de engagement rate. Vamos a traducir esto para que todo el mundo lo entienda. Claro, ¿qué es el engagement rate? Se pregunta porque primer paso. A veces los de digital... La tasa de engagement, claro. Vamos a explicar qué es el engagement, Sí. aunque mucha gente lo sabe, pero habrá legítimamente algunos oyentes de este podcast que no lo manejen. Entonces, os pediría un poco de pedagogía en esto. A ver, podemos explicar la fórmula para el más técnico que le guste y luego lo explico un poco para que la gente lo entienda. Para dummies. Eso es. Fórmula es las interacciones que recibe una publicación, partido por las impresiones que esa publicación ha tenido y multiplicado por 100 nos da un porcentaje, que ese sería el engagement rate. Llevado un poco al resumen, es las interacciones en base a tu audiencia que has tenido. No, obviamente, si un CEO tiene 10.000 seguidores y la empresa tiene 1 millón, no es lo mismo, no sería justo valorarles en la misma medida. Entonces, por eso se utiliza este promedio. Y al final lo que nos dice el promedio es que el directivo, para la audiencia que tiene, que es menor a la de la empresa, tiene muchas más interacciones. Ese es el resumen. ¿El por qué? Pues ahora, si quieres, te lo vamos contando. Pues vamos a contarlo, sí. Sí, yo creo que un poco lo veníamos contando, que es por esa... Yo creo que cada vez más en redes sociales se está demandando el ver a personas, hasta incluso nosotros lo vemos que cuando un vídeo, una foto, algo tiene una persona, ya genera más likes. Uh-huh. Ya si incluso un mensaje te lo está dando una persona y no una empresa, te genera pues, más ganas de reaccionar, de comentar, etcétera. Probablemente si pongamos ejemplos claros, si Creab anuncia que Irene ha sido contratada por Creab y tiene el puesto de associate director, pues habrá gente que le dé like, bien. Pero si Irene en su LinkedIn personal publica entro a trabajar en Creab, este es mi nuevo puesto y demás, va a tener infinitas más reacciones porque la gente quiere interactuar con la persona. Claro, también por aclarar, dentro del engagement rate consideramos interacción tanto un like como un comentario, como compartir ese contenido, todo ese conjunto de contenidos, como decía Ceci, entre el número de seguidores. Entonces, precisamente yo creo que es una cuestión de confianza. Confiamos más en las personas que en un mensaje corporativo que salga de una empresa. Un like o un reposteo, por ejemplo. O un ¿no? repost, efectivamente. Bien. ¿Qué métricas habéis analizado aparte de esta del engagement rate?
Pues hemos analizado el número de seguidores que tienen en sus perfiles, el engagement rate, como comentábamos, y qué frecuencia de publicación hacen al mes. Es decir, cuántos posts publican al mes en su perfil de LinkedIn. Esto es importante, Irene, ¿no? Sí. O sea, Sí. el tener una constancia y una presencia más o menos permanente en redes, ¿no? Eso es, no basta con publicar una vez, todo forma parte de una estrategia, como comentamos. Tampoco es cuestión de publicar todos los días, porque al final aturdes a tu público objetivo, pero bueno, hay que ser constantes y más o menos establecer una línea de publicación. Bien, pues analizadas ya las métricas, os quería preguntar por los sectores, porque digamos que en esto de la presencia del directivo en redes sociales, las interacciones y la presencia va también por zonas, ¿no? Y por barrios. Existen diferencias por sectores y habéis analizado 5 en concreto, que son salud, energía, automoción, banca y distribución. ¿Por qué estas, digamos, y no otras más? Bueno, el criterio para elegir estas empresas es, como ha dicho Ceci antes, por volumen de facturación. Hemos elegido estas empresas y entonces también las hemos comparado entre ellas. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que habéis obtenido, un poco lo que os ha llamado más la atención de este análisis por sectores. Hablando de perfiles de empresa, quizá a mí personalmente el que más me ha llamado la atención es que el sector que mejor engagement rate tiene es el sector salud. Y el que peor, las energéticas. Entonces, eso, bueno, pues también nos da que pensar si ahora mismo la salud es un tema que preocupa a la gente, si las energéticas se ven como algo positivo o algo negativo. Bueno, esto al final daría para un debate eterno, ¿no? Pero me ha llamado bastante la atención. A nivel de seguidores, por ejemplo, el sector de distribución es el que más seguidores tiene y el que menos, quizá también banca. También un poco nos planteamos aquí, pregunta abierta de hay sectores que incitan más a seguir, otros menos. Bueno, esto podríamos hablar durante horas de este tema. ¿Y a ti qué te ha llamado la atención? No, bueno, un poco. Irene estaba hablando desde la perspectiva de la página corporativa, la página de empresa. Si hablamos de la página de, me lo invento, el Corte Inglés, que sería más sector de distribución, etcétera, o la página de una marca de coches, yo me llama la atención a veces la comparación que ha habido en cuanto a directivos, porque claro, hablábamos de que energía es el sector que menos likes o interacciones genera, pero sus directivos es el segundo sector que más engagement rate hemos encontrado. ¿Por qué esa diferencia, no? Sí. Quizá tenemos manía a la compañía eléctrica que nos manda la factura, pero a la persona que nos manda mensajes y demás, no tanto, ¿no? Ya genera más confianza, que hablábamos antes. Creo que es esa diferencia y que cada vez más, bueno, pues que estamos en un negocio, por decirlo de alguna manera, de personas, aunque hablamos de comunicación, de páginas corporativas, LinkedIn X, parece todo muy sofisticado, pero lo que queremos ver es personas, escucharlas, leerlas, etcétera. 5 sectores, insisto: salud, energía, automoción, banca y distribución. Yo me preguntaba, no sé si lo habéis mirado, ¿qué datos obtendríamos si analizamos el sector tecnológico, donde están las redes sociales y las grandes corporaciones multinacionales? ¿Tenéis algún tipo de estudio al respecto? ¿Lo habéis podido mirar? Realmente, digo, como nos hemos centrado en empresas de España y no hay tanta tecnológica, no tenemos datos, pero ya te digo que tendrán tasas mayores. Al final, la tecnología es algo pues que está de moda, a todo el mundo le gusta leer. Bueno, pues me imagino que si el Mark Zuckerberg, iba a decir, o el CEO de ChatGPT, de OpenAI, habla, pues va a generar muchísimas reacciones y va a dar mucho que hablar. Al final está en la calle, ¿no? Todo el mundo está hablando de ello. Entonces gusta más que a lo mejor que te hablen pues de un seguro de salud, me lo invento, de otro tipo de servicios. ¿Hay directivos, Irene, que son renuentes a participar en redes sociales, a la conversación? Pues hemos encontrado que de todos los que hemos analizado, un 18% no están presentes. Y aquí nos queremos preguntar por qué hay una falta de información de lo importante que es estar, no se atreven a dar según qué mensajes. No sabemos, pero nos ha llamado bastante la atención este dato, la verdad. El 18%. Si lo hubiéramos analizado esto hace un par de años, por ejemplo, 3, sería más alto. Mucho más alto. Es cierto que cada vez más... Vamos normalizando. Claro, sí. Realmente, antes lo has dicho, Antonio, de, oye, ¿por qué hay algunos que no se deciden y demás? Esta frase es muy repetida en eventos de redes, en podcasts y demás. La empresa y el directivo no deciden cuándo estar en redes. Es algo que tenemos que aprender. Yo si quiero ahora me pongo a hablar de un directivo que no está en LinkedIn y ya está. Ya estoy mencionándole, ya estoy hablando de él, ya estoy opinando. ¿Por qué no mejor estar
poder dar tu mensaje, que la gente lo vea y demás. O sea, hay veces que yo creo que las empresas es esa parte de protección de no cómo vamos a exponernos tanto. Es que el directivo ya está expuesto. Si está en una gran empresa probablemente ya esté expuesto y ya están hablando de él. Mejor estar, tener una estrategia de comunicación con mensajes, etcétera, e ir trabajándola. Sí, cuando hablamos de nivel de directivos, entiendo, son presidentes, CEOs, ¿no? Sí. O sea, los máximos representantes o las caras, digamos, más conocidas de las compañías. Habéis analizado España. ¿En otros países esta tasa, el 18%, sería más o menos similar o está más normalizado? ¿Qué impresión tenéis? Pues yo supongo, la verdad que solo hemos analizado el mercado español en este análisis, pero yo supongo que más o menos será similar, sobre todo en cuanto a directivos. Claro, depende un poco, ¿no? Porque digo, si nos vamos a Estados Unidos, ámbito tecnológico, pues están todos, Antonio, claro. Todos. Sí, claro. Claro, si nos vamos a Alemania, sector farmacéutico, pues probablemente estemos en porcentajes similares. Habrá directivos que por el sector que tiene más regulación, etcétera, pues tengan más miedos a ello. Pero estamos en eso, que la gran mayoría, yo creo que sí que se ha decidido. Hay pues eso, en torno a la cuarta parte que todavía les da miedo lanzarse y estar. Un aspecto muy positivo de este informe que habéis elaborado es que los directivos gozan de credibilidad y de confianza, porque son la cara de sus empresas. Por tanto, el público les otorga esa, digamos, ese voto de confianza, ¿no? Sí, o sea, al final la gente se cree más a las personas que a las empresas. También va mucho en qué tono se utilice. Como directivo, lo ideal es tener un tono cercano a la gente para que la gente perciba ese mensaje como un mensaje cálido, ¿no? Y es súper importante. Bueno, yo no sé si hay algún aspecto, Ceci, que queráis resaltar de este estudio. Este informe es muy interesante, es un informe que los que nos escuchan pueden encontrar a través de redes también, en los propios canales de CREAP, lo tienen a su disposición, lo pueden analizar, porque van a estar datos desde luego muy significativos. Me imagino que es algo que va a tener continuidad en el tiempo, esa es la idea que tenéis, ¿no? Sí, destacar, yo creo que lo estamos destacando todo el rato, pero que se dice mucho, ¿no? Que los CEOs tienen que estar en redes, o los directivos, etcétera. Aquí queríamos poner, pues datos objetivos del por qué tienen que estar, que yo creo que es que hay gráficos en el informe que podrán ver las personas cuando se lo descarguen, que no dejan lugar a dudas. Bueno, pues comparativa, tasa engagement rate, sector salud, directivo, página corporativa. Las páginas de las empresas del sector salud tienen un 0,17%. Te hago una pregunta, Antonio. Digo, ¿cuánto crees que tiene el sector salud, los directivos del sector salud? 0,17 páginas corporativas. ¿Los directivos, cuánto crees? No lo sé. Por encima. Un 3,92. O sea, que es que no es el doble, es muchísimo más. Mucho más. Claro, si me voy al sector distribución, hablamos de que la página corporativa tiene un 0,14% de engagement rate. ¿Qué porcentaje dirás que tiene el directivo? 6,5%. Entonces, es una diferencia tan abismal. Elevadísima, ¿no? Claro, tan abismal que al final el dato por sí solo está diciendo a las empresas por dónde tienen que ir y por qué tienen que apostar. O sea, aquí no es que lo dice Cecilio, Irene o Antonio o lo dice CREAP. Creo que ya lo está diciendo la sociedad, la gente que está en redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, los CEOs más atrevidos en TikTok, que están demandando esas figuras, esa transparencia de las empresas. Y hay una última cuestión que se preguntarán algunos oyentes de podcast, es, ¿cuáles son los temas generalmente coincidentes de conversación de los directivos con el público en redes sociales? Pues es muy curioso este dato. ¿A servicios, a quejas? Generalmente, tanto empresas como directivos coinciden en hablar, por ejemplo, en tema de sostenibilidad. Es algo que preocupa muchísimo tanto a compañías como a directivos y todos se hacen eco, mayor o menor medida, de este tema. Y luego también se habla mucho de los temas corporativos, qué sucede dentro de tu empresa, eventos que se hayan hecho. La parte del talento del equipo es un factor muy determinante también tanto para empresas como para directivos. Entonces es verdad que ponen el foco en esos temas, tanto empresas como directivos. Bueno, este es el informe que ha elaborado el equipo digital de CREAP, Influencia Digital, Empresas y Directivos. Pondríamos aquí primera entrega, Cecilio. Primera entrega, sí, podemos hacer posteriores. Yo espero que se vaya reduciendo esa parte de los 18 que no tiene, el 18% que todavía
no tiene perfil, de esas empresas que no tienen, pues que se vaya reduciendo porque hablará en favor de la empresa. Claro, aquí lo que tenemos que hacer es animaros a que el próximo año, por estas fechas, también hagáis una segunda entrega para poder ir comparando también cómo va evolucionando esta presencia de los directivos en redes y cómo esa brecha del 18% se puede ir reduciendo, ¿no? Porque sí, total. Habrá que comparar eso, también el engagement, a lo mejor sufren un desgaste, tienen que apostar por otros canales. Hay muchos datos que hay que ir viendo cómo evolucionan. A lo mejor aumentan y se convierten casi en estrellas. Es que aquí ha sido un poco empírico, todo prueba-error, ¿no? Efectivamente. Hasta ahora ha sido así. Al final, con canales de reciente creación como son las redes sociales, nunca se sabe, son medios muy cambiantes. A lo mejor el año que viene estamos hablando de otro canal. Sí, de otra red. Ya TikTok puede quedar viejo. Pero está claro que es una oportunidad para ellos, eso está clarísimo. Pues muy interesante todo lo que nos cuentan nuestros invitados, este informe de CREAP, de nuestro Departamento de Comunicación Digital, Influencia Digital, Empresas y Directivos. Muchas gracias a su directora, Cecilio Prado. Muchas gracias, Antonio. Cecilio, y enhorabuena también. Y a Irene Martínez, associate director de este departamento. Que sigáis trabajando y nos sigáis dando datos que pueden encontrar todos ustedes en las redes sociales de CREAP. Así terminamos este FICA Café, hoy especialmente digital. Volveremos dentro de un par de semanas con otros temas de interés dentro de nuestro canal de comunicación. Gracias. FICA Café, porque la vida es comunicación.